la hidratación para conservar una adecuada salud y una función de nuestros órganos y sistemas. Aquí yo les hago una pregunta y pienso que al final de la charla se la va a poder contestar cada uno. Y la pregunta es si ingieres suficiente agua y de buena calidad. Nosotros podemos tomar agua de diferentes fuentes, pero realmente es la mejor que tomamos, es la más adecuada. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora y vamos a ver cuáles implicaciones tiene en nuestra salud. ¿Me pasas? Ok. Entonces, el agua es signo, eso es la vida, porque nosotros estamos conformados, nuestro cuerpo, por 65% a 70% de agua. Depende de la edad, del sexo, del ejercicio que hagamos, de las pérdidas que tengamos en cuanto a sudoración, a eliminación por la orina, por las heces. Depende de todo eso también, de la actividad física que tengamos, de las enfermedades crónicas y de la temperatura, la cantidad de agua que nosotros debemos consumir para suplir más o menos esta necesidad, teniendo en cuenta estos factores. El requerimiento diario que nosotros debemos tener en cuenta, porque si bien es cierto que debemos tomar agua, tampoco debemos ni excedernos en el agua, ni tampoco quedarnos cortos durante el día en el agua, porque nuestros órganos van a sufrir, tanto si estamos muy deficientes de líquido de agua o si estamos también pasados en este líquido. Los requerimientos diarios son 30 mililitros, de 30 a 35 mililitros por kilogramo de peso al día. Entonces, por ejemplo, si una persona pesa 60 kilos, entonces yo voy a tener un requerimiento diario de 1,8 litros y ese 1,8 litros yo lo voy a dividir de la siguiente manera. Un 70% lo voy a consumir en agua pura, con un agua de buena calidad, que lo vamos a ver ahora, y el otro 30% lo voy a consumir a través de las verduras, de las frutas, de los líquidos extras que tomo, de pronto un café, un té, una aromática. Esto es muy diferente, pero agua pura debemos consumir el 70% de ese valor. De esta forma vamos a tener una hidratación adecuada en nuestro organismo. Y también vamos a tener en cuenta que si vamos a hacer ejercicio debemos consumir un poquito más para suplir esa necesidad que quemamos pues ahí haciendo el ejercicio o cuando tenemos temperaturas muy altas, vamos a requerir un poco más de ese valor que les estoy diciendo. Cuando nosotros tenemos pérdidas del 1% ya de agua de nuestro organismo, ahí ya entramos en deshidratación. Entonces, una persona puede vivir de pronto unos días sin consumir alimentos, pero sin consumir agua no, porque el mayor porcentaje de nuestro cuerpo es agua. ¿Me pasas la otra, por favor? En el agua vamos a tener dos cosas. Nosotros podemos obtener del agua metales pesados. Estos metales pesados van a venir de los suelos, de los subterráneos, van a venir de toda la parte de las industrias, de los desechos también, de la parte de las fábricas. Ahí podemos obtener a nivel de estos subsuelos, vamos a tener los metales pesados, se van a filtrar en las tuberías y podemos tenerlos dentro de las tuberías. El agua va a pasar por ahí ya contaminada de esos metales pesados y puede llegar a nuestras casas, a nuestros sitios de trabajo. Hay metales pesados que nosotros los necesitamos en nuestro organismo porque son necesarios para la vida. Entre esos metales pesados que son importantes para nosotros están el hierro, el manganeso, el zinc, esos básicamente, que son los que nosotros necesitamos y no son tóxicos a dosis adecuadas. Pero hay otros metales pesados, como son el cadmio, que se considera uno de los metales más tóxicos, el mercurio, arsénico, el níquel, el cobre y el plomo, se consideran metales pesados tóxicos. Los metales pesados, ¿me puedes pasar la otra, por favor? Los metales pesados, lo considero yo como un enemigo silencioso, porque nosotros los vamos a consumir de diferentes fuentes y no nos vamos a dar cuenta porque inicialmente no vamos a sentir nada. Nosotros podemos tener los metales pesados tóxicos, los podemos tener en nuestro organismo hasta durante 20 años. Y muchas veces que empezamos con una patología de manera tardía,
es secundario a todo esto, a contaminación de metales pesados, a contaminación por cloro y a contaminación por el bisfenol A, que es el tan llamado BPA. Entonces, para mí estos son enemigos silenciosos, pero nosotros podemos controlar el consumo de estas sustancias a través de diferentes mecanismos, y uno de ellos son los sistemas de filtración de agua en nuestros hogares, como los que nos aporta níquel. ¿Me puedes pasar la próxima, por favor? Bueno, los metales pesados tienen una densidad 5 veces mayor que la del agua. Estos pues los vamos a adquirir por contaminación, y es un problema muy grande que tenemos ahorita a nivel mundial, y tiene que ver en la seguridad, tiene que ver con la seguridad alimentaria y a nivel de la salud pública también. Estos metales, como ya les mencioné, estos 5 metales son los que se consideran más tóxicos para el organismo. Nos van a producir este proceso en nuestro cuerpo, y también la bioacumulación, que es lo que les estaba comentando, que se van acumulando a nivel de los órganos, especialmente a nivel del cerebro, del hígado, intestino, a nivel también del vaso, y en los pulmones. Entonces se van a ir acumulando pequeñas cantidades, y a largo plazo se van volviendo tóxicos en nuestro organismo. Entonces, por eso es tan importante que nosotros disminuyamos el consumo de estos metales. ¿En dónde vamos a encontrar los metales pesados? Los vamos a encontrar en el agua potable, pues que llegan ahí normalmente, en la parte de los ríos y aguas subterráneas, en los ríos que también están contaminados a nivel atmosférico, porque no solamente los vamos a adquirir por vía oral, sino que también en la atmósfera pueden estar esos metales pesados y los podemos inhalar. También se pueden, por las industrias y la minería, pues se generan residuos, y eso es lo que va a los subsuelos. En las pinturas también hay muchos de estos metales pesados, sobre todo el plomo. En las industrias del plástico también, y en las combustiones de gasolina también está el plomo. Hay algo muy importante en varios estudios que se han realizado, y esto tiene que ver con el cadmio. Resulta que el cadmio se ha encontrado en el humo del cigarrillo. Entonces, se hicieron estudios en donde personas que no tenían antecedentes para enfermedad coronaria como hipertensión, diabetes, obesidad, sino únicamente eran fumadores, era el único antecedente, llamaba la atención que estos pacientes hacían de manera temprana infartos agudos al miocardio y enfermedad cardiovascular de otra etiología. Y se asoció al consumo de cadmio en exceso, personas muy fumadoras, y también personas que eran fumadoras pasivas que aspiraban ese humo del cigarrillo. Ahí también en eso está el cadmio. Entonces es un metal que se considera de los más tóxicos, y se desarrollan enfermedades pues pulmonares altas, bajas, perdón, respiratorias altas y respiratorias bajas. Y también se considera que es uno de los metales pesados más cancerígenos que hay. Los metales pesados los podemos subdividir en dos grupos. Están los que son los micronutrientes, que son esenciales para el desarrollo de la vida, como yo les comentaba. Entre ellos están el hierro, zinc, magnesio y cromo. Y los metales, que son los pesados no esenciales, que son los que son tóxicos, como los que les comenté ahora, de los que les estaba hablando, se acumulan en el organismo y nos producen finalmente disfunción a nivel de los órganos. ¿Me puedes pasar la siguiente, por favor? Los metales pesados, acá vemos todos estos órganos que les puse, que es en donde donde se vamos a tener acumulados: cerebro, hígado, piel, riñones, en el corazón también, por lo que les estaba comentando, en el vaso y a nivel de los pulmones. Estos metales pesados a largo plazo van a tener un impacto muy negativo en nuestra salud. ¿Cuál es el impacto? Vamos a tener una debilidad del sistema inmune, vamos a tener un sistema inmune muy disminuido, por decirlo así. Entonces nuestras defensas van a estar muy bajas, vamos a estar más predispuestos a infecciones crónicas y procesos inflamatorios, porque cuando tenemos una alteración del sistema inmune también tenemos procesos inflamatorios. Esto también nos Yo- puede llevar a alteraciones a nivel de la densidad de la mineralidad, de la densidad ósea,
Entonces nos puede llevar a osteoporosis, alteraciones a nivel cerebral y psicológica. Pacientes que han tenido el consumo crónico de este tipo de metales pueden llegar a ser insuficiencia renal, pueden llegar a ser también cáncer a nivel de vejiga. El cadmio, como les comenté, es de los más cancerígenos que de los metales pesados a nivel de los pulmones sobre todo. Hay alteraciones en la sangre y alteraciones en la piel porque nosotros no solamente lo vamos a ingerir por el agua, sino que también cuando se puede inhalar, cuando están suspendidos en el aire, se pueden inhalar y se pueden también recibir por la piel, que la piel pues es el órgano más grande que tenemos nosotros y se absorbe también por la piel. ¿Me puedes pasar el otro, por favor? Bueno, entonces el otro enemigo silencioso es el cloro. El cloro es un elemento químico halógeno, es una sustancia que es necesaria para poder realizar la potabilización del agua. Cuando se está realizando ese proceso, se van a producir ciertas sustancias como el ácido hipoclorhídrico, las cloraminas. Todo esto nos ayuda a que haya una eliminación adecuada de bacterias, hongos, parásitos y virus en el agua que está almacenada. Entonces, cuando ya los sistemas de potabilización que los hacen en los acueductos de cada ciudad respectiva, entonces va a llegar el agua a nuestros hogares potable, pero no significa que sea el agua de mejor calidad, porque pues así esté estandarizado unos niveles de cloro que son de entre 0,2 y 0,8 partículas por millón, lo permitido establecido. Ese acúmulo que se va a producir cada vez que nosotros tomamos el agua de la llave, el poquito de cloro se va acumulando y por eso son elementos biotransformadores, porque lo que hacen es que cuando se van acumulando con el tiempo es cuando empiezan a producir los problemas de salud. Cuando se produce la cloración, vamos a tener desinfección, vamos a tener unos subproductos como los que les comentaba que son las cloraminas. Las cloraminas son aún más tóxicas que el propio cloro. Entonces, esto sucede también cuando nosotros ponemos a hervir el agua de la llave para preparar los alimentos. El cloro se transforma en esta sustancia y a largo plazo, pues va a ser mucho más tóxica para nosotros. ¿Me puedes pasar la próxima, por favor? ¿Qué puede pasar cuando nosotros consumimos cloro de manera crónica? Podemos tener alteraciones a nivel de los ojos, a nivel de las conjuntivas, irritación de los ojos, irritaciones también de garganta, podemos hacer faringitis crónica a nivel de las cuerdas bucales, nariz y mucosas también que absorben completamente ese cloro, entonces podemos tener irritación constante, hacer procesos respiratorios altos, faringitis, amigdalitis, sinusitis, por esa contaminación, esa toxicidad y sobre todo por el proceso inflamatorio que produce el cloro a nivel de estas mucosas. También tenemos alteración a nivel de las vías respiratorias bajas, por la inhalación de cloro también y por el consumo. También alteraciones en la piel y alteraciones gastrointestinales. Todo esto depende del tiempo de exposición y la cantidad de cloro. Entonces, por eso es tan importante que nosotros podamos cortar esta cadena de poder tomar un agua libre de cloro y poder tomar agua libre de metales pesados para ir disminuyendo el impacto tóxico a nivel de nuestro organismo. La próxima, porfa, Clau. Bueno, ahora vamos a hablar de otro enemigo silencioso que son los plásticos. Los plásticos, nosotros en varias estadísticas se ha visto que cada año hay una producción de 6,4 millones de toneladas de residuos y resulta esos residuos, los que se han encontrado en el mar, el 60 al 80% son plásticos, o sea, la mayoría, la gran mayoría de los residuos que se encuentran en ríos y mares son plásticos. Entonces, tenemos que tratar de disminuir ese impacto de contaminación al ambiente para poder, pues, mejorar también nuestro entorno. 400 millones de toneladas de plástico en el mundo, solo el 9% de esto es reciclable. Es un porcentaje muy bajo. La próxima, porfa.
En cuanto a la relación de los plásticos y la salud, tenemos el tan nombrado BPA. Este se llama bisfenol A. El doctor Bomsal es la persona que más ha investigado sobre el BPA y definitivamente considera que produce un daño a largo plazo en nuestro organismo. En este momento, estos BPA los vamos a encontrar en los plásticos de policarbonato y las resinas epoxídicas. La absorción del BPA, tú lo ingieres ya sea por vía oral, inhalado o por vía cutánea, y la absorción es prácticamente inmediata, entre 5 a 20 minutos ya las partículas de BPA están en tu organismo. Se ha asociado de manera muy importante la obesidad en niños con el consumo de BPA. Pero ¿en dónde encontramos esa sustancia de BPA? La tenemos en todos lados. Primero, a nivel de las tuberías del agua potable, como les había comentado anteriormente, cuando el agua se contamina por metales, por cloro y por plásticos también. Por estas sustancias de BPA se han encontrado muchos residuos adheridos en las tuberías de agua potable. Y lógicamente cuando pasa el agua por allí, pues se va a contaminar y el agua que nosotros vamos a tomar con microplásticos. También lo encontramos este material en las botellas de agua, en alimentos que están enlatados, en los recibos de las cajas registradoras, porque resulta que ellos están hechos en papel térmico. Y estos recibos que son como plastificados, que nos entregan con las compras que hacemos en los supermercados, en almacenes, en cualquier lugar, tienen residuos de BPA. Y ahí se ha visto una toxicidad muy grande a nivel de piel. Cuando tú tomas el recibo, ya entra en contacto con tu piel y ya tu piel lo absorbe. También en las personas que todavía tienen recipientes plásticos que no están, pues que tienen recipientes plásticos a base de policarbonatos o resinas epóxicas, van a calentar los alimentos en estos recipientes y la comida va a recibir, se va a contaminar de este BPA. En las tapas de los frascos y botellas también, en los CDs, en los DVDs también se han visto residuos de los BPA, en los marcos de muchas de las gafas, que también están elaborados en policarbonatos, en pegamentos usados en construcción y decoración y en algunas pinturas también que están hechas a base de resinas epoxídicas. La próxima, por favor. Pero ¿qué impacto tiene este bisfenol A en nuestro cuerpo? Resulta que nos va a producir una disrupción endocrina, una alteración a nivel endocrino. Esta alteración va a ser a nivel de las glándulas tiroideas, a nivel de las glándulas suprarrenales, en páncreas. Por eso se puede producir diabetes e inclusive y resistencias a la insulina. Y resulta que es secundario al consumo crónico de los BPA. También vamos a tener alteraciones a nivel de las hormonas reproductivas y por eso se ve asociado a infertilidad. Estas sustancias se van a adherir, se van a asociar, se van a adherir a los estrógenos. Como les comentaba, es preocupante el consumo de BPA de manera crónica porque es uno de los principales factores obesogénicos y más que todo en los niños, a mayor cantidad de partículas de BPA, mayor riesgo de padecer de obesidad. Entonces se ha relacionado de manera muy importante con esta patología que está afectando a nivel mundial. También se ha visto en diferentes estudios que son cancerígenos, que no debemos utilizar, sobre todo los recipientes que se utilizan de un solo uso. Estos tienen mayor cantidad de esta sustancia. Hay personas que compran las botellas de agua que ya tienen el BPA y luego las reutilizan varias veces. Entre más veces se reutilicen las botellas, más se va a liberar a la sustancia el BPA. También está asociado a enfermedades hepáticas, cardíacas, hay un deterioro de la función renal. Entonces, por ejemplo, en pacientes que tienen insuficiencia renal, que están en diálisis, que están consumiendo este tipo de sustancias, ellos no tienen una buena filtración renal y resulta que esta sustancia se queda acumulada a nivel de la vejiga y se ha visto problemas
en grandes cantidades de este tipo de sustancias. Entonces también nos va a llevar a un deterioro de esta función renal y también enfermedad renal crónica. También podemos, como también se van a adherir a nivel del sistema nervioso, entonces puede haber hiperactividad, agresividad. En las embarazadas se ha visto que cuando han tenido una exposición importante al BPA, los niños nacen con problemas a nivel de hiperactividad y de agresividad que se va viendo en el transcurso del desarrollo de sus primeros años. Puede haber infertilidad, por lo que les comentaba, que altera, se une a estas hormonas reproductivas, alteraciones cromosómicas y disminución también ayudan, o sea, alteran los antioxidantes enzimáticos. Entonces, como se pueden dar cuenta, tiene un impacto muy, muy negativo en nuestra salud estos tres factores que vienen en el agua que estamos consumiendo, personas que pues todavía consumen agua de la llave sobre todo, entonces van a tener este impacto. Personas que consumen agua de botellones también van a tener el impacto del BPA y pues van a desarrollar enfermedades silenciosas, crónicas. Una persona que de pronto venía pues con su salud estabilizada y de pronto en unos 10, 15 años comienza con una enfermedad autoinmune, con un problema respiratorio importante, porque estos BPA también restringen, tienen un patrón restrictivo pulmonar y no hay una explicación aparente. Esta es una de las causas, los tóxicos, la toxicidad por BPA, por cloro y por los metales pesados. ¿Me puedes pasar la próxima, por favor? Bueno, ahora vamos a hablar de un tema que es el pH de nuestro organismo. El pH puede ser ácido cuando es menor de 7 y alcalino cuando es mayor a 7. ¿Qué importancia tiene esto? Nuestro organismo es ligeramente alcalino, tiene un pH de 7.35, ligeramente alcalino, así debemos mantenerlo. Entonces, nosotros estamos rodeados de factores, expuestos a factores que nos van a modificar el pH. ¿Qué no lo puede modificar? El medio ambiente, la contaminación, la polución nos puede acidificar el pH. Los alimentos que consumimos en su mayoría tienen un pH ácido, entonces van a aumentar la acidez de nuestro cuerpo. La contaminación electromagnética también va a disminuir el pH. Las enfermedades crónicas, ya sea por deshidratación, por alteraciones a nivel del intercambio del agua intra y extracelular también. La falta de sueño es muy importante. Cuando nosotros no tenemos un descanso adecuado con un sueño profundo y reparador, nuestro organismo se va a acidificar. El estrés y las emociones tienen mucho que ver en esto del pH. Cuando tenemos aumento del estrés, tenemos una activación importante a nivel del cortisol. Esto también va a hacer que el pH se nos disminuya y todo esto está conectado con la parte del sistema nervioso entérico, que es el intestino, y tiene que ver con nuestro sistema inmune. Entonces, cuando nuestro sistema inmune se va a alterar, nosotros, por el exceso de estrés, por un inadecuado manejo de nuestras emociones, vamos a tener una acidificación del pH. Y la falta de ejercicio también nos puede alterar el pH. ¿Me puedes pasar la siguiente, por favor? Bueno, teniendo en cuenta todo lo que les he mencionado, ¿cuál creen ustedes que sería el agua saludable? ¿Qué agua deberíamos tomar? ¿Qué agua es la que nos va a ayudar a que nuestro organismo funcione adecuadamente, a que tengamos un pH ligeramente alcalino, que tengamos una estabilidad a nivel del intercambio intra y extracelular, que tengamos una adecuada función de cada sistema y de cada órgano? ¿Qué tipo de agua? La que yo considero y la que considero que es un agua saludable es la que va a impactar de manera positiva a cada uno de nuestros órganos y nos va a permitir que tengamos una filtración adecuada de toxinas, de que las podamos desechar, que podamos tener un organismo limpio, que funcione mejor y que esté hidratado realmente. ¿Cómo podemos hidratarlo bien a nuestro cuerpo?
Debemos consumir un agua un agua que esté libre de metales pesados, definitivamente, libre de BPA, un agua que no tenga cloro, libre de cloro, que esté libre de gérmenes, de bacterias, de microorganismos, de parásitos, de cualquier tipo de microorganismo que se pueda filtrar, que sea un agua oxigenada, porque pues todos nuestros tejidos necesitan del oxígeno, que esté ionizada para que podamos tener un intercambio adecuado un ingreso adecuado de este oxígeno, y ligeramente alcalina, como lo hemos mencionado, porque pues nuestro organismo es alcalino, y definitivamente mineralizada. Cuando nosotros tomamos un agua mineralizada, la cantidad de minerales adecuados, sobre todo minerales como el calcio y el magnesio, que nos van a medir la dureza del agua, esta cantidad de minerales de estos dos, de calcio y magnesio, nos van a ayudar a tener una incidencia mucho más baja de enfermedad cardiovascular. Entonces, si nosotros tomamos los micronutrientes adecuados, los minerales adecuados de este tipo de agua que necesitamos, nuestro cuerpo va a recibir todos esos nutrientes, esos iones minerales van a entrar a la célula, a retirar todos los desechos tóxicos que los van a eliminar por la orina y nuestro organismo va a estar hidratado, va a estar en equilibrio. Vamos a tener un funcionamiento más adecuado de cada órgano y sistema y sobre todo a nivel celular. ¿Me podrías pasar la siguiente, por favor? Entonces, teniendo en cuenta todo lo que les he compartido hasta el momento, Niken, esta empresa maravillosa japonesa con su tecnología avanzada, qué quiso desde hace tantos años para nosotros, para mejorar todo esto, para darnos ese tipo de agua de mejor calidad, que ellos se dieron cuenta que la vegetación que estaba alrededor de unas cascadas era una vegetación muy, muy bonita, que estaba en muy buenas condiciones y se pusieron a analizar el agua que estaba alrededor de ellas. Y cuando analizan el agua encuentran que tiene minerales. Lo que pasa es que los minerales estaban un poco más elevados de lo que necesita el organismo. Entonces ellos dijeron, bueno, pues vamos a crear unos sistemas que nos puedan controlar esos minerales que debe tomar el ser humano para que esté hidratado, que tenga oxígeno también el agua, que tenga la alcalinidad que necesita el organismo y vamos a crear unos sistemas. Y fue cuando ellos crearon los sistemas del agua PAIMAC. ¿Por qué se llama el agua PAIMAC? Es porque tiene una filtración múltiple, hace referencia a esto, filtración múltiple y los minerales Pi. Y esto, esta suma de estos dos factores nos da un agua PAIMAC filtrada. El agua es un agua viva que nos va a dar, a proporcionar bienestar. Entre los sistemas de agua PipeMac de Niken tenemos varios sistemas, unos que los podemos utilizar en nuestros hogares. Con ellos vamos a poder controlar el agua que tomamos. Vamos a tener un sistema adecuado de filtración en nuestros hogares, en nuestros sitios de trabajo. Y vamos a tener también un complemento de estos sistemas de agua. Y tenemos el PipeMac PipeWater, que está hacia la izquierda de ustedes, arriba. El PipeMac Waterfall, el PipeMac Water System, que fue el primer sistema que en este momento no lo tenemos disponible pues, para la venta, pero siempre vamos a tener disponibles todo lo que son los repuestos y las piezas de manera independiente. Tenemos también el complemento de estos sistemas que se llama el Optimizer. El Optimizer, lo que tiene, ahorita les explico adicionalmente, es un complemento de los sistemas. Y tenemos la botella deportiva, que es la que nos podemos llevar a todos los lugares de viaje. Tiene un sistema de filtración muy potente, como igual al Waterful, que es el sistema más avanzado. Es excelente opción. Y lo más importante es que todos estos sistemas están elaborados en resinas biodegradables. Ahora les voy a comentar cuáles son los materiales. Y vamos a proteger también, a cuidar al medio ambiente a través de ellos. Y son sistemas que nos van a durar para toda la vida. Lo único que tenemos que es hacer un cambio adecuado de sus repuestos, que ahora vamos a hablar de eso.
Bueno, entonces, estos sistemas funcionan para el sistema, pues para la filtración van a tener varios componentes. El primero es la esponja, que es la que uno los utiliza con agua de la llave. Lo primero que recibe el agua es la esponja, recibe el agua, va a ser la primera filtración de sedimentos y de cloro. Ustedes van a ver que a medida que pasan los días, ustedes van a notar que la esponja se va poniendo más amarilla dependiendo de la cantidad de cloro que venga por las tuberías. Entre más antigua sea la tubería y que sean galvanizadas, van a tener mayor impacto porque van a traer más óxidos, sedimentos, metales pesados y todo ahí van a llegar por las tuberías a nuestras residencias y a los lugares de trabajo. Entonces la esponja recoge esa agua. Luego va a pasar por un cartucho. El cartucho que vemos hacia la izquierda es el cartucho correspondiente al Pipe Water y al Water System. Este cartucho tiene el carbón activado, que lo que va a hacer es, tiene una función bactericida, también elimina olores, elimina sabores del agua. Y en la parte inferior tenemos la arena de sílice. La arena de sílice lo que hace es que retiene los metales pesados. Esto es muy, muy importante. Esta función, esta propiedad de estos cartuchos no la tienen algunos filtros que tenemos, pues que hay diferentes a níquel. Níquel tiene esta propiedad muy importante de captación de metales de metales pesados por la arenilla de sílice. Realmente van a quedar allí retenidos esos enemigos silenciosos, como les mencionaba. Tenemos al lado derecho el cartucho del Pipe Waterfall. Tiene las mismas propiedades del Pipe Water, pero adicionalmente en la parte inferior hay dos elementos que hacen la función de óxido-reducción del agua. Esta es una propiedad muy importante porque van a mejorar, a disminuir el envejecimiento a nivel celular, van a disminuir la oxidación, entonces van a eliminar el exceso de radicales libres que nos producen también enfermedades a largo plazo cuando no hay un equilibrio entre los oxidantes y los radicales libres. Entonces, estos lo van a hacer dos elementos que son el cromo y el zinc, van a realizar esta función de oxidorreducción en este cartucho del Waterfall. Esta oxidorreducción también la tiene el cartucho de la botella deportiva. Ese cartuchito que ustedes ven así todo pequeño en la botellita es muy potente. Tiene mineralización, tiene pH alcalina el agua, tiene adicionalmente oxidorreducción y oxigenación. Acá en el centro vemos el anillo con el magneto del PipeMag Optimizer. Yo les digo que es un complemento de los otros sistemas. Debemos usarlo con agua de los sistemas níquel. No podemos usarla con agua de la llave. Y aquí se encuentra un calcio coralino natural que nos va a ayudar a retirar de manera más rápida los desechos tóxicos de las células y adicionalmente nos ayuda con la fijación del calcio. Entonces, es muy adecuado que personas que tengan osteopenia, o sea, que ya van teniendo una disminución de la mineralización ósea, ya sea por un impacto tóxico, por un impacto autoinmune, por un proceso inflamatorio crónico y estén empezando con la osteopenia o no la tengan todavía, es importante tomar el agua del Optimizer para mejorar el proceso de la fijación del calcio y disminuir la incidencia de osteoporosis a largo plazo. En la parte inferior tenemos los dos tipos de piedras que son los que tiene cada sistema. Cuando ya el agua baja por el cartucho, que ya ha pasado todo este proceso, llega al tanque inferior y allí pasa algo muy importante, maravilloso. Hay dos tipos de piedras. Estas piedras no son cualquier piedra, nunca han estado expuestas a la superficie. Las extraen de más o menos entre 300 y 600 metros de profundidad de las lagunas allá directamente en Japón.
Y las piedras color café que están al lado izquierdo de ustedes son las piedras bactericidas que están impregnadas con plata. Estas piedras tienen la propiedad de romper los núcleos de cualquier microorganismo que se encuentre en el agua que está almacenada en el tanque inferior. Y las piedras de la derecha, que son las piedras minerales, tienen tres funciones muy importantes. Una de ellas es la transformación del pH. Como les decía, estos sistemas tienen pHs alcalinos para disminuir el exceso de acidez de nuestro organismo. También aportan el oxígeno porque por sus poros ellas liberan el oxígeno al agua y adicionalmente te aportan 18 microminerales a tu organismo. Y esto es lo que hace que el agua sea nutritiva, sea viva, porque nosotros debemos tomar agua nutritiva, agua que aporte minerales. Entonces, cuando nosotros hacemos las pruebas del agua, cuando pues yo he realizado varias pruebas en el agua de la llave, en el agua del filtro de la nevera, en el agua embotellada y en el agua de los sistemas Niken. El agua de la llave va a aportar agua con cloro, con metales pesados, con sedimentos y con microplásticos también, como les comentaba, de BPA. Es un agua con un pH menor a 7. Las pruebas que yo he realizado más o menos entre 6.2, hay algunos que han encontrado 5.5 de pH, a otros lugares 6.7, es un agua ácida. En cuanto al agua de la nevera, las pruebas que realicé es un agua sin cloro, que aporta un pH de 6 a 6.5, o sea que es un agua ácida también y no tiene ninguna de las dos, no tiene minerales. O sea, la dureza del agua fue una dureza blanda, que significa que no tiene los minerales suficientes requeridos para nuestro organismo. El agua embotellada es un agua sin cloro, también es ácida. El pH es entre 6 y 6.2 y tampoco tiene minerales, solamente es ácida y sin cloro. Pero lo bonito que encontré haciendo las pruebas en los sistemas de Niken es que es un agua que tiene un pH entre 8 y 8.5, o sea que lo que les decía nos va a disminuir el exceso de acidez de nuestro organismo por todos los factores que les comenté que lo acidifican. Encontré que era tenía una dureza moderadamente blanda, que es algo muy bueno porque esto se refiere a los minerales de calcio y magnesio que estarían adecuados para nuestro organismo, o sea que es un agua nutritiva, es un agua viva. Adicionalmente, no tiene cloro y ya como les comenté, se van a filtrar estos metales pesados y microplásticos en el cartucho. Entonces, estos sistemas de filtración nos van a ayudar para disminuir el impacto negativo que veníamos teniendo con el consumo de este tipo de sustancias. ¿Me podrías pasar la próxima, por favor? En cuanto a los materiales que utiliza Niken para cada uno de sus sistemas, hay tres tipos de materiales. Son reciclables. En uno de ellos está los tanques de llenado y el almacenamiento, que es el SAN, que es un estireno acrílico nitrilo. Las bases y las tapas están hechas a base de ABS, perdón, que es acrílico nitrilo butadieno, y los cartuchos de resina K. Todos ellos son reciclables y no son tóxicos, son libres de BPA. Entonces tenemos la tranquilidad que vamos a disfrutar del agua que estamos utilizando en nuestros hogares y en las botellas deportivas, también en las oficinas, que vamos a tener la tranquilidad que no vamos a seguir consumiendo microplásticos con los materiales de los otros tipos de agua que podemos consumir. En cuanto a los repuestos, lo que debemos cambiar nosotros en cada sistema depende depende del uso del sistema. Tenemos más o menos entre 9 meses a un año. Hay personas que deben cambiar los repuestos a los 6 meses, dependiendo también la cantidad de cloro que tengan las tuberías, como les había mencionado. Entonces, vamos a cambiar lo que es el cartucho, la esponja y las piedras bactericidas entre 6, 9 a un año.
es el cambio. Y las piedras minerales, que son las grises, pueden durar entre 4 y 5 años también dependiendo del uso de los sistemas. Las botellas deportivas, también dependiendo del uso, de 3 a 6 meses. Igualmente las duchas. Tenemos esos sistemas de las duchas que no se los había comentado antes. Es un sistema excelente que nos va a conservar. Este no tiene pH alcalino porque la piel tiene un pH ácido y necesitamos conservar ese pH en la piel para que funcione adecuadamente y sea una barrera adecuada para los factores externos que amenazan la piel. Entonces nos va a aportar minerales nutriendo la piel y no va a tener cloro, va a recoger el agua que trae de la tubería, va a recoger el cloro, también los metales pesados, sedimentos y óxidos y microplásticos, y todo eso no lo vamos a recibir en nuestra piel. La piel, como les comenté, es el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo y es por donde vamos a absorber muchísimas cosas del ambiente, del entorno y pues del agua que recibimos y que tomamos. Entonces, estas duchas son excelentes y se ha visto también una mejoría muy importante en pacientes con rosácea, en pacientes que tienen dermatitis atópicas, en pacientes con lesiones inespecíficas inflamatorias, problemas de hipotiroidismo, por ejemplo, porque la piel se pone muy seca, pacientes que tienen enfermedad autoinmune como el Sjögren, que también tiene la piel muy seca. Todo esto hace que la piel se hidrate mejor. Entonces, cuando tú vas a aplicar un producto en la piel, lo va a absorber de una manera más adecuada y pues nos va a ayudar muchísimo en esa parte también. ¿Me puedes pasar la próxima, porfa? Bueno, pues esto era lo que quería compartir con ustedes. Pienso que la pregunta que hicimos inicialmente la pueden contestar a manera personal, familiar. Pueden mirar si realmente están hidratando su cuerpo adecuadamente y están tomando el agua que deben tomar, una calidad de agua adecuada. Pueden analizar cuál es el tipo de agua que toman y mirar cómo pueden cambiar para poder transformar su salud, porque primero hacemos un cambio en nuestros hábitos y posteriormente hacemos una transformación que ya es definitiva cuando tomamos la conciencia que debemos mejorar nuestra salud para tener una vejez más adecuada, una vejez tranquila y una vejez pues sin tantas complicaciones de enfermedades. Como pongo aquí, la salud no es todo, pero sin ella todo lo demás es nada. Si nosotros tenemos salud, podemos desarrollar cualquier actividad, podemos trabajar, podemos pasear, podemos disfrutar nuestras familias. Entonces, pues realmente los invito a que cuiden su salud y que tengan unos hábitos más saludables y que pueden empezar por este tema de la hidratación, que es muy, muy importante. Muchas gracias a todos por estar acá y por compartir conmigo toda esta charla.